¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa ¿Te has preguntado? Un programa donde tratamos de dar respuestas a las preguntas que muchas veces nos hacemos y que no la encontramos a nuestro alrededor, pero que en la palabra de Dios sí las podemos encontrar. Y bueno, muchas veces las personas se preguntan, ¿acaso la tradición está por encima de la Biblia? Bueno, hoy vamos a contestar esa pregunta y esperemos que quede completamente aclarado este asunto. Mire, me ha tocado estar en juntas de iglesia donde hay personas que muchas veces citan la tradición de la iglesia y dicen que estamos en pecado por no estar haciendo X o Y cosa. Recuerdo en alguna ocasión estando en una junta de iglesia, una persona nos decía que todas las iglesias en el mundo, todas las iglesias a la cual yo pertenezco, ellos empezaban, o por lo menos el manual de la iglesia decía que se debería empezar a las 9:15 el programa. Nosotros por un tiempo empezamos a las 9:15, pero los hermanos llegaban tarde, entonces lo movimos a las 10 de la mañana, aunque los hermanos siguieron llegando tarde, pero esta persona decía que estábamos en pecado por no empezar el servicio a las 9:15. Bueno, eso es una tradición, no es algo en lo que la Biblia dicte o diga a qué horas podemos o no podemos empezar. Cabe mencionar que esa persona regularmente llegaba a las 10:30 de la mañana. O sea que esa persona sí quería que se respetara el tiempo para empezar, pero ella no lo respetaba. Eso era una tradición y es una tradición, pero no por empezar a cierta hora se está en pecado. Ahora, miren, ¿por qué les digo esto? Aquí en la Biblia encontramos una tradición o muchas de las tradiciones que los judíos llevaban a cabo y que muchas veces aplicaron a la Biblia y que por ellos aplicarla a la Biblia ya decían que las personas estaban en pecado por no seguir la tradición de la iglesia o la tradición que ellos tenían. Miren, en el capítulo 9 del libro de Juan, los versículos del 13 en adelante, encontramos la historia de un personaje. Miren para que vean ustedes de quién se trata. El versículo 13 cita de la siguiente manera: llevaron ante los fariseos al que había estado ciego. Cristo Jesús había él sanado, le había devuelto la vista a una persona que estaba ciega. El problema aquí es que lo había hecho en sábado y para los judíos eso no se permitía. La Biblia no dice que no puedes hacer un bien en sábado. Dice que no deberías de trabajar, que eso es completamente diferente. Entonces, le llevan a este ciego y sigue diciendo el versículo 14, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Miren lo interesante de esto. En la tradición judía, en los libros que ellos se basan, que es el Talmud, hay una porción donde dice que no debes de hacer lodo, ya sea en polvo y tierra, y hacer este movimiento, porque cuando tú haces este movimiento estás trabajando y estás en pecado. Pero mira lo interesante de esto. Sigue diciendo, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí el problema es que los fariseos se habían metido en un camino sin salida. Porque había quienes preguntaron, ¿cómo esta persona que ustedes dicen que es pecador, pero al mismo tiempo un pecador, cómo puede hacer milagros? Y había discusión entre ellos mismos. Sigue diciendo, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no conforme ellos con haber puesto tradiciones sobre un día de reposo, el cual dice que no se debe de trabajar, pero su ceguera no los podía dejar ver que sí se podía hacer el bien, que eso es muy diferente. Lo hemos explicado muchas veces y lo hemos dicho muchas veces. Yo, por ejemplo, yendo a la iglesia, cambié una llanta de una señora que estaba teniendo problemas porque se le había ponchado. Eso, aunque fue un trabajo que se cobra, yo no le cobré. ¿Por qué? Porque era sábado y porque mi obligación es hacer el bien. Aunque era un trabajo, si no se cobra, estás haciendo el bien. Pero si es un trabajo y cobras, ahí ya estás viendo por ti, no por el prójimo. Entonces, de la misma manera, Cristo Jesús hacía obras buenas, incluso en sábado, al cual los judíos decían que no se podía hacer. Imagínense, ellos decían que se podía caminar cierto número de pasos, pero llegando al límite, ahí te tenías que parar hasta que el sol se metiera para poder volver a caminar. Eso es prácticamente algo que no entra en la cabeza. Así como ellos decían que no se podía hacer lodo, y fue lo que hizo Cristo Jesús para sanar a este ciego, pues inmediatamente buscaron cómo poder acusarlo. Pero al acusarlo decían que era pecador y había quienes decían, pero ¿cómo un pecador va a hacer milagros? O sea, no había conexión, no había algo congruente en esto. Sigamos leyendo. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20. Y aquí ya entramos a lo más interesante. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismos. Los padres, para quitarse de algún problema que vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, dijeron, miren, nosotros sabemos que este es nuestro hijo, nació ciego, pero no sabemos quién le dio la vista. Él es ya mayor de edad, pregúntenle a él, él lo puede decir. Sigue diciendo, versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Miren, ya se habían puesto de acuerdo, ya habían hablado. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí encontramos otro problema. Los padres, por miedo a que los corrieran de la iglesia, dice aquí la sinagoga, por miedo a que los padres los corrieran de la iglesia por lo que los judíos estaban haciendo, porque se habían puesto de acuerdo que si alguno dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a correr. Y ellos tenían miedo. Ahora, aquí quiero decirte algo, mi querido hermano y amigo. No tengas miedo de levantar la voz, siempre y cuando tu queja esté fundamentada en la Biblia. Siempre y cuando tu queja sea algo que tú hayas experimentado, no que alguien te lo haya dicho. No tengas miedo de levantar la voz porque tú digas que acá escuchaste esto y que el pastor te va a decir, ¿sabes qué? Mira, si sigues hablando de esto, te vamos a correr de aquí. Y esto me recuerda, hace algunos años, estudiando con una persona que era de otra denominación, esta persona se empezó a dar cuenta de muchas verdades que estaban aquí y que nadie se las había predicado en la otra iglesia. Él fue sinceramente a preguntarle al pastor. El pastor, dándose cuenta de que estaba estudiando con nosotros, le dijo, mira,
si tú sigues estudiando con ellos, te vamos a correr de aquí y yo voy a poner a todos los hermanos, a todos tus amigos en contra tuya para que ya no te hablen. ¿Qué creen que hizo este muchacho? Bueno, tristemente se quedó ahí y se quedó callado. Lo mismo que estaban haciendo los fariseos, este pastor, este lobo rapaz, le dijo a este muchacho, mejor cállate, no digas nada porque voy a poner en contra a tus hermanos, a tus amigos, para que ya no te hablen. Porque estaba descubriendo verdades que estaban aquí escritas y que jamás le habían predicado. De la misma manera, la gente que estaba viendo los milagros que Cristo Jesús estaba haciendo, estaban descubriendo y estaban llegando a la conclusión de que Cristo Jesús era el Mesías. Así que acordaron, si alguien dice que Él es el Mesías, lo vamos a correr. Por eso los padres se quedaron callados, cosa que no deberían haber hecho. Y miren lo que sigue diciendo y con eso terminamos, versículo 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Mi querido hermano y amigo, la tradición no puede estar por encima de la Biblia. La tradición no puede anular la Biblia. Hay muchas personas hoy en día que se reúnen en domingo, pero la Biblia no lo apoya. Hay muchas personas que por tradición se reúnen en ese día, pero la Biblia no lo dice. Hay muchas personas que por tradición hacen muchas cosas, pero que la Biblia no lo apoya. E incluso cometen el error de decir que por no estar haciendo esa tradición, estamos en pecado. Se atreven a juzgar a aquellas personas que no hacen conforme ellas creen o ellas ven. Para contestar tu pregunta, que si la tradición está sobre la Biblia, no. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú creas, debe de estar apoyado con un escrito está. Incluso, tristemente, dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia, hay personas que te acusan porque no comes igual que ellos. Incluso hay personas que te acusan porque no te vistes igual que ellos. No quiere decir que la alimentación no sea la que la palabra de Dios dice. Tampoco quiero decir que te puedes vestir como tú quieras, brincándote los lineamientos de la palabra de Dios. Escrito está. Mi querido hermano y amigo, si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que pudieras compartir con tus familiares, con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y así estarás apoyándonos y estarás apoyando el mensaje para que muchas más personas sepan de la palabra de Dios, sepan lo que dice la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye,
está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que